El millonario queda sin aliento al involucrarse con el mendigo que encontró en la oficina. En una metrópoli repleta de rascacielos brillantes y coches de lujo, Tomás, un millonario de 32 años, parecía tenerlo todo: poder, dinero y prestigio. Sin embargo, al entrar en su oficina una fría mañana de diciembre, se encontró con una escena que lo dejó sin aliento. Allí, en la entrada de su edificio reluciente, estaba una mujer. No era una mujer cualquiera, era una vagabunda, pero no cualquiera. Clara, de 28 años, tenía una mirada intensa que podía parar el tiempo. Su cabello desordenado y su abrigo raído apenas podían esconder la chispa de un talento extraordinario. Era artista. El aire de la ciudad estaba cargado de un frío penetrante y el viento susurraba historias de desamor y soledad. Mientras Tomás caminaba hacia su oficina, sintió un nudo en el estómago. La vida llena de expectativas que había construido lo había dejado vacío. Familias perfectas y matrimonios de conveniencia eran los cimientos sobre los cuales había edificado su vida, pero el eco del vacío lo perseguía. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la de Clara. Sus ojos, llenos de tristeza y belleza, le hablaban sin palabras. Decidido a acercarse, Tomás sintió un impulso desconocido. Caminó hacia ella y el sonido de sus pasos resonó en el silencio a su alrededor. «¿Te gustaría un café?», le preguntó, su voz temblando ligeramente por la sorpresa de su propia osadía. Clara lo miró desconcertada, como si no supiera si reír o llorar, pero por alguna razón inexplicable aceptó, a medida que se sentaban en un café cercano. La conversación fluyó de forma inesperada. Clara le contó sobre su vida, de cómo había sido una artista prometedora, pero su mundo se había desmoronado tras una tragedia insuperable. Era como si cada palabra que salía de sus labios sacudiera el mundo burgués en el que Tomás había estado atrapado toda su vida. Su historia no era como ninguna otra que él había escuchado en reuniones de negocios. Era cruda y real. Una especie de magnetismo lo atraía hacia ella, pero Clara tenía un secreto, uno que podía destruir lo que comenzaba a ser algo especial entre ellos. Su pasado era como un oscuro laberinto del que no podía escapar. Mientras tanto, la luz del día se tornaba gris y húmedo, presagiando dificultades inminentes. Justo cuando todo parecía tener un rumbo, un hombre apareció en la escena, el exmarido de Clara, un poderoso empresario decidido a recuperar su vida y a ella. Las miradas de los presentes cambiaron. Tomás sintió un peso en el pecho. Nunca había temido a nadie como lo hacía ahora. El aire se volvió denso y el zumbido de la ciudad se desvaneció. Clara palideció al reconocerlo. Las promesas de un futuro brillante y la conexión que habían comenzado a forjar estaban amenazadas por la tormenta que se acercaba. El lujo y la crudeza del mundo que habitaban hacían un contraste brutal. Podrían encontrar un camino hacia la felicidad en medio de tanto caos. Tomás sintió que cada segundo contaba, mientras las sombras del pasado se acercaban para atraparles en una red de incertidumbre. ¿Sería el amor suficiente para vencer las pruebas que estaban por venir? Antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te facer uma alerta importante. Muitos inscritos tem relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito como algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Tomás sentía su corazón latir desbocado. El rostro de Clara palideció al ver a su exmarido, Martín, cruzar la puerta del café con una presencia imponente. Era un hombre de negocios conocido, siempre vestido de traje, el tipo de persona a la que la gente miraba con respeto y miedo. La tensión en el ambiente era palpable. Los murmullos del público se convirtieron en un zumbido ahogado mientras todos prestaban atención a la escena que se desarrollaba. «Clara», Martín comenzó, su voz atronaba como un trueno. «Volvamos a casa, no tienes por qué hacer esto». El nerviosismo se apoderó de Tomás. ¿Qué significaba volver a casa? Sin entender del todo, se dio cuenta de que la historia de Clara no era solo una tragedia personal. Era un asunto titánico que involucraba ambición, poder y un amor que todavía parecía persistir a pesar del tiempo y la desilusión. «¿Qué haces aquí?», Clara respondió, tratando de mantener el control. Su tono era desafiante, pero sus manos temblaban. Tomás observó la lucha interna en su mirada. En aquel instante, la conexión entre ellos, que hasta hacía unos momentos parecía inquebrantable, ahora se sentía frágil.
Vine a buscarte, no puedes quedarte aquí con él, continuó Martín, señalando a Tomás con una mueca de desdén, un millonario que juega a salvar a la gente. Esto no es una película, Clara. El café se volvió un caleidoscopio de emociones, con cada rostro ocupado en sus propios pensamientos. Algunos observadores murmuraban mientras la historia se volvía más intensa. El aire frío de diciembre parecía entrar en el café y enfriar aún más la atmósfera. De repente, un grito atravesó el murmuro. Clara, cuidado. Una mujer entre los clientes, al ver a Martín en su enfado, intentó alertar a Clara, pero Tomás reaccionó rápidamente, tomando la mano de Clara y levantándose de su silla. «Vamos, debemos salir de aquí», dijo, sintiendo que el tiempo apremiaba. Pero antes de que pudieran moverse, un estruendo retumbó en el café. Alguien había golpeado una ventana y ahora todos miraban hacia afuera. La escena era caótica. Un grupo de reporteros se había agolpado, haciendo preguntas a gritos sobre la vida de Clara. La urgencia del momento se disparó. «¿Cómo lograste que un millonario se interesara en ti, Clara?», uno de los reporteros preguntó a través de la ventana. El estruendo de sus preguntas incomodó a Tomás. No entendía su vida, pero sabía que era su historia la que estaban intentando exponer. Clara se sintió atrapada. La amenaza no solo iba de un hombre que una vez había sido su amor, sino de un mundo que se iba a deslizar a sus pies con cada detestable palabra que moldaba su vida. «¡No, basta!», gritó, su voz resonando con un dolor que el café no había escuchado antes. El rostro de Martín se tornó oscuro y un destello de furia cruzó su mirada. «No puedo dejar que te arruine la vida, Clara. Yo soy tu familia y el mundo le pertenece a quienes saben cómo jugarlo». Estas palabras resonaron en el aire como un eco desolador. En ese instante de dramatismo, algo cambió dentro de Tomás. La revelación de que Clara había sido parte de un mundo del que él sabía poco, pero que inevitablemente se interponía entre ellos. La tensión alcanzó su clímax, y en un abrir y cerrar de ojos Clara lo miró con desesperación. «¿Qué quieres de mí, Tomás? ¿Salvación o solo un nuevo proyecto?». Su voz era un hilo rasgado y él sintió que el aire le faltaba. Era eso todo. Una simple caridad en medio del frío. Todo se volvió confuso cuando Martín tomó la mano de Clara de manera posesiva. «No puedes construir tu vida sobre la ruina de los demás», dijo, con una mueca que desnudaba su verdadera naturaleza. Las palabras de Martín se clavaron en el corazón de Tomás y una pregunta surgió en su mente. ¿Qué más había ocultado Clara? Con el caos a su alrededor, Tomás se dio cuenta de que la historia que había creído conocer no era más que una fachada frágil. Todo lo que había sentido, todas las promesas de amor y salvación, podían desvanecerse en un instante. Mientras el zumbido del mundo exterior aumentaba, él sabía que pronto tendría que enfrentarse a verdades que jamás imaginó. Y así, en esa tormenta de emociones y revelaciones, se vio incapaz de discernir si sus próximos pasos lo acercarían a la luz o lo enterrarían en la oscuridad. La batalla apenas comenzaba y todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. La tensión llegó a su clímax. Tomás sintió que el aire se le entraba en el pecho, mientras Clara lo miraba con una mezcla de angustia y desespero. La voz de Martín resonaba aún en su mente, como un eco amenazante. El silencio del café se sentía pesado, la atmósfera cargada de miradas curiosas y murmullos entre los demás clientes. Todos esperaban un desenlace, alguno que no podía preverse. «Clara, no tienes por qué estar aquí», insistió Martín, acercándose un paso más. Tomás apretó los dientes, su instinto era proteger a Clara, pero ¿de quién realmente? La respuesta escurría entre sus manos. «¿Protegerme de qué? ¿De ti? Déjame en paz», Clara gritó, su voz partiendo el silencio como un cuchillo. Martín retrocedió un poco, pero su mirada ardía de enojo. Fuera del café, los reporteros seguían gritando, como si presintieran que algo trascendental estaba a punto de suceder. De repente, a través de la ventana, una figura conocida se perfiló. Era Elena, la hermana de Clara. La culpa cruzaba su rostro. Se movía entre la multitud, sus ojos fijos en Clara. «Clara, por favor», empezó a decir, pero el temor paralizó a todos. Ninguno esperaba la conmoción que estaba por estallar. «Esto no es solo tu vida, Clara, es nuestra familia», gritó Elena respirando con dificultad. Tomás sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Esa palabra, familia, resonó con un peso inimaginable. Clara se volvió hacia su hermana, los ojos llenos de una mezcla de horror y incredulidad. No podía creer lo que estaba escuchando. «Familia. ¿Qué significa eso ahora?». Clara apenas logró articular las palabras. La confusión y la tristeza la envolvían como una niebla espesa. Martín sonrió de una forma sombría. «No lo sabías».
Elena sabe más de tu pasado que tú misma. ¿Te creías libre de tus cadenas? Esto apenas comienza. Las palabras de Martín, como un veneno en el aire, provocaron un temblor en Clara. Espera. ¿Qué estás diciendo? Tomás intervino, sintiendo el corazón acelerado, pero era Elena quien dio un paso hacia adelante, dispuesta a revelar la verdad. Clara, tú no puedes escapar de esto. Hace años el accidente. Su voz se quebró y de inmediato toda la sala quedó en un silencio absoluto. Tomás sintió un nudo en la garganta. La tensión se palpaba en cada rincón. ¿Qué accidente? Clara apenas logró murmurar, como si la pregunta hiciera eco en el aire. Todos los ojos estaban en ellas, la multitud conteniendo la respiración. Te lo contamos todo, pero tú no quisiste escucharlo. Lo olvidaste o quizás lo quisiste olvidar. Pero la verdad siempre vuelve, continuó Elena, su voz temblorosa pero decidida. Tomás sintió que el tiempo se detenía, como si cada palabra fuera el último clavo en el ataúd de la relación que había comenzado a forjar con Clara. Entonces las revelaciones comenzaron a caer como hojas secas en otoño. Clara había estado involucrada en un accidente donde su familia, incluyendo a su madre, había perdido la vida. La culpa la había consumido y Martín había estado allí protegiendo sus secretos como un guardián del pasado. Su corazón latía con fuerza. Era posible que se encontrara con la mujer que había comenzado a amar y al mismo tiempo estuviera condenada por un secreto tan oscuro. Martín sonrió de nuevo, pero esta vez no era una mueca despreciativa, sino más bien una camisa de fuerza que presionaba el núcleo de la verdad. Es hora de enfrentar quién eres realmente, Clara. Las sombras no desaparecen solo porque lo desees. El café estalló en murmullos. Todos estaban cautivados por la escena, como un teatro de realidades desgarradas. Tomás se sintió completamente perdido. Sus sentimientos por Clara, la conexión inquebrantable que creía haber formado, ahora estaban en una cuerda floja. Tienes que dejarlo, Clara. Él no es tu salvador, gritó Elena, una súplica en su tono, y Clara, atrapada entre dos mundos que chocaban, solo pudo cerrar los ojos. Su voz era un susurro. No sé quién soy. Tomás sintió una oleada de desesperación. Este era el momento en que todas las certezas se derrumbaban. El amor podría no ser suficiente. Podía sentir el peso de la verdad oprimiendo su pecho, y a pesar del caos, sabía que el verdadero horror estaba aún por descubrirse. Y mientras la mirada de Clara se encontraba con él, el futuro se tornó abruptamente incierto. Todo lo que conocía se desvanecía y la pregunta resonaba en su mente: ¿cómo se reconstruye una vida cuando la verdad es un laberinto oscuro? Tomás sentía que el aire se le entraba en el pecho, mientras Clara lo miraba con angustia y desespero. La tensión era palpable. La voz de Martín resonaba en su mente como un eco amenazante. Todo había cambiado tan rápido. La multitud contenía la respiración. Nadie sabía cómo terminaría esto. Clara, no tienes por qué estar aquí, insistió Martín, acercándose un paso más como un depredador. Tomás no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que debía proteger a Clara, pero también debía entender qué estaba sucediendo, qué pasaba realmente entre ellos y esta figura sombría. ¿Protegerme de qué? «Déjame en paz», Clara gritó, y su voz cortó el aire helado del café. Era un grito desgarrador que retumbó como un trueno. Martín retrocedió, pero no se rindió. En su rostro, Tomás podía ver la determinación de un hombre que había jugado con su destino y el de Clara. El bullicio de las conversaciones a su alrededor se tornó un murmullo apagado. Fuera del café, los reporteros seguían gritando incesantemente. Todos querían saber la verdad sobre Clara. Fue entonces cuando una figura familiar apareció a través de la ventana. Era Elena, la hermana de Clara, moviéndose entre la multitud. «Clara, por favor», empezó a decir, pero su voz se perdió en el aire pesado. Tomás sintió que lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo. Elena avanzó y su rostro denotaba una angustia que hizo que todos los ojos se volvieran hacia ella. «No puedes seguir con esto. La verdad está a punto de salir a la luz». Martín sonrió con desdén. «¿Verdad? ¿Cuál verdad? Esa que escondes bajo el tapete de tu vida perfecta, Clara». Las palabras de Martín eran como cuchillos, cada una cortaba más profundo que la anterior. Clara trató de responder, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «Es hora de enfrentar quién eres», prosiguió Elena, con una voz que vibraba con la carga del pasado. «No puedes olvidarlo, Clara. El accidente, aquello que sucedió hace años». La sala se sumió en un silencio absoluto. Todos contenían la respiración, esperando lo que viniera. «¿Qué accidente?», Clara apenas logró murmurar. Su rostro palideció aún más. Aquella pregunta pareció volar como un dardo al corazón de Tomás. Su cuerpo se tensó, la escena estaba al borde de estallar. «Te lo hemos contado, te quedaste en la oscuridad.
De aquel día, la culpabilidad, tu familia, continuó Elena con lágrimas en los ojos. Tomás sentía la intensidad aumentar. Este giro inesperado sacudía los cimientos de lo que estaba empezando a construir con Clara. Martín se acercó, mirando a Clara como si la tuviera en su puño. No puedes escapar de tus cadenas, Clara. Aquellos que no enfrentan su verdad están condenados. La atmósfera se volvió espesa, tumultuosa. Tomás tomó una decisión impulsiva. «¡Basta!», gritó, levantándose y enfrentando a Martín. «Yo no estoy aquí para permitir que manipules a Clara. Ella merece su libertad, su voz». La tensión aumentó y Martín lo miraba con desdén, pero lo que sucedió a continuación lo dejó atónito. En ese instante, un grito desgarrador y familiar partió el aire. Todo el mundo miró hacia la salida. Era su madre, una anciana de cabello ralo, que irrumpía en el café, los ojos desorbitados. «¡Clara, espera!», gritó, atrayendo la atención de todos. Nadie se esperaba que la madre de Clara estuviera allí. El momento se congeló. Clara se quedó paralizada, la confusión y el horror reflejándose en su rostro. «¡Mamá!», las palabras apenas salieron de su boca. Las miradas se entrelazaban y el tiempo parecía detenerse. La revelación era más devastadora de lo que nadie había previsto. La madre de Clara había estado en el accidente. Todos creían que había muerto, pero allí estaba, frente a todos, con un secreto que podía destruir todo. Clara se abrazó el estómago, como si un puñal le atravesara el corazón. «¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dijiste que estabas viva?», la pregunta resonó en el silencio. Como un susurro de desesperación, la madre, con lágrimas fluyendo, miraba a su hija con tristeza infinita. «Fue mi culpa. No podía enfrentar lo que hicimos». El accidente, su voz se perdió de nuevo, atrapada en el peso del dolor. El caos del café volvió a cobrar vida, murmullos y gritos resonaban. La escena era un espectáculo descabellado. Tomás sintió que su mundo se desmoronaba. Todo había sido construido sobre mentiras. Todo lo que conocía sobre Clara, sobre su historia, estaba en tela de juicio. ¿Qué significaba esto para ellos? ¿Podrían encontrar la forma de salir de este laberinto de secretos y dolor? El futuro era incierto, y mientras los gritos y los murmullos se intensificaban, se dio cuenta de que las sombras del pasado volvían a cobrar vida, dispuestas a devorar todo lo que habían comenzado a construir. Fue un giro que nadie había anticipado, un secreto que lo cambiaba todo. ¿En quién podía confiar ahora? Con el corazón encogido, Tomás sabía que quedaba mucho por descubrir y que la tormenta apenas comenzaba. El caos reinó por unos segundos, y las palabras de Elena parecieron llenar el café de una tensión que nadie podía soportar. Clara, paralizada, miraba a su madre mientras su mundo se desmoronaba. Las preguntas llenaban el aire, pero nadie se atrevía a romper el silencio. Tomás sintió que su corazón latía con fuerza, al tiempo que una ola de confusión lo inundaba. La madre de Clara estaba viva. ¿Qué significaba eso para ellos? «¿Por qué no me dijiste que estabas aquí? ¿Por qué no me buscaste?». Clara, su voz quebrada apenas podía contener las lágrimas. La angustia y el horror se reflejaban en su rostro mientras se enfrentaba a una verdad que había sido ocultada durante tanto tiempo. «No podía, Clara, la culpa me consumía. No quería que sufrieras», respondió su madre, su voz llena de un dolor palpable. Fuera del café, los murmullos se intensificaban. Los curiosos miraban a través de las ventanas. Aquella escena era un espectáculo. El caos y los susurros llenaban el ambiente mientras la multitud contenía la respiración, esperando a que el drama se desarrollara aún más. Martín, sonriente, se alimentaba de la confusión. «¿Y qué? ¿Esto crees que va a cambiar algo? ¿Sigue siendo tu familia el motivo por el cual estás atrapada en este ciclo?». Su risa resonó con desdén, como si el sufrimiento de Clara fuese un juego. «¡Cállate!», gritó Clara, ahora enfadada. Tomás, notando el cambio, sintió que su propio corazón se partía en pedazos por la desesperación de Clara. Todo lo que había creído desmoronándose ante sus ojos, pero lo que vino a continuación fue un giro que nunca hubiera imaginado. La madre de Clara, con las manos temblorosas, se acercó un paso más. «Hay algo más, algo que nunca he contado. Ese día, el accidente». Las palabras apenas salieron de su boca, pero el efecto fue inmediato. Clara dio un paso atrás, sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué sucedió? La voz de Clara subió de tono, llena de incredulidad. Pero su madre, angustiada, solo negó lentamente con la cabeza. No puedo seguir con esto», balbuceó mientras su mirada se perdía en la multitud. «No puedes quedarte callada ahora», gritó Clara, mientras Tomás se esforzaba por asentir con la cabeza. La intensidad del momento crecía y el aire se volvía espeso. Justo cuando parecía que todo se desmoronaba, un grito estalló desde la entrada del café.
Una mujer mayor, con los cabellos encanecidos y un abrigo desgastado, irrumpió en el local. Clara. Es un engaño, no le creas. Su voz resonó como un trueno sacudiendo a los presentes. Clara miró a la mujer confundida y horrorizada. ¿Quién eres tú? Soy tu abuela. He estado buscándote. El café estalló en murmullos de asombro. Tomás sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Cómo era posible? Una abuela que había estado oculta durante todos esos años. No puede ser. Clara retrocedió cubierta de incredulidad. Tú. Deberías estar muerta. Las palabras tropezaban en su boca, incapaces de articular la devastación que sentía. Lo sabes que tu madre oculta secretos oscuros, secretos sobre el accidente. Ella no te lo dijo porque teme perderte nuevamente, la abuela respondió, su tono lleno de urgencia. La revelación era como un rayo que descorría las nubes. La multitud observaba con los ojos abiertos, como si estuvieran viendo una película desgarradora. La atmósfera se volvió insoportable, Tomás podía sentir el pánico creciente. El aire estaba cargado de secretos y dolor. ¿Qué pasó realmente en ese accidente? Clara, con la voz entrecortada, miraba a su madre, quien ya no podía sostener la mirada. Clara, por favor, imploró su madre temblando. No es el momento, pero el daño ya estaba hecho y las fibras de su historia se estaban deshilachando. ¿Por qué me ocultas esto? Dímelo. Clara gritó y al hacerlo logró romper el hechizo que mantenía a todos en silencio. Los murmullos aumentaron mientras la acalorada conversación continuaba, emocionales desgarramientos aflorando. La abuela avanzó un paso más, su voz se volvió un susurro cargado de desesperación. Tu madre está intentando protegerte, pero hay más. El verdadero culpable en aquel accidente no es quien piensas. Las palabras provocaron un silencio abrumador. Tomás sintió que el aire huía de su alrededor. ¿Y si te dije que el culpable está aquí entre nosotros? La abuela miró a Martín, quien adoptó una expresión siniestra. Era un momento escalofriante, y la fría realidad de que la historia estaba a punto de tomar un rumbo aún más oscuro se cernía sobre todos. Tomás se sentía más perdido que nunca. ¿Qué iba a suceder ahora? La verdad era un monstruo que podía devorarlo todo. El caos reinó por unos segundos, y las palabras de Elena habían anclado la atención de todos en el café. Clara, paralizada, se encontró en un torbellino de emociones. Las miradas curiosas de la multitud eran como dagas. Tomás sentía que cada latido en su pecho resonaba más fuerte que el anterior. ¿Qué estaba sucediendo? La madre de Clara, viva y enfrentándola, estaba llevando la conversación a un punto de no retorno. Clara, tú necesitas saber, su madre comenzó a decir, pero Martín no iba a permitir que esa verdad emergiera. Basta, gritó su voz atronando en el aire, tus mentiras solo traerán más dolor. Clara se volvió hacia él, los ojos llenos de furia y confusión. ¿Por qué estás aquí, Martín? Para seguir manipulando mi vida. En ese instante la abuela, con lágrimas en los ojos, tomó valor y miró fijamente a Martín. Tu tiempo se ha acabado. La verdad siempre sale a la luz y tú no puedes detenerlo. Sus palabras eran como un faro en la oscuridad, pero la ira de Martín era palpable. ¿Y qué? ¿Acaso vas a revelar secretos que bien podrían destrozar a Clara? Soy su familia. Yo siempre estaré aquí para protegerla. Su tono era desafiante, pero la vulnerabilidad en su mirada lo delataba. La tensión en el aire se hizo insoportable. Clara, temblando, respiraba con dificultad. «Protegerme de ti, no necesito eso», gritó, y su voz resonó en cada rincón del café. Era un momento electrizante, donde cada segundo se estiraba como un chicle. Tomás, sintiendo que el tiempo avanzaba con agonía, se dio cuenta de la verdad que estaba a punto de salir de la oscuridad. «Clara, el accidente», la madre empezó de nuevo, y justo cuando la tensión era más palpable, el estruendo de un cristal hecho añicos interrumpió la escena. Un grupo de reporteros había irrumpido, empujando a la multitud, gritando preguntas que añaden más caos a la situación. «¿Es cierto que tu madre está viva? ¿Qué escondes, Clara?» La curiosidad colectiva se alimentaba del escándalo. De repente, Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Cálmense», gritó, pero su voz se perdió entre el ruido. «Esto no es un espectáculo», exclamó Tomás, tratando de hacer que la multitud se tranquilizara. Pero en el fondo sabía que las revelaciones no habían hecho más que comenzar. Martín, aprovechando la distracción, dio un paso más cerca de Clara. «Este es el momento, Clara. La tragedia te ha marcado, pero tienes que aceptar tu verdadero lugar». Sin embargo, su madre alzó la voz. «No, Martín, ya no puedes seguir controlando su vida. Es hora de que ella elija».
La tensión se intensificó, todos estaban a la espera de las próximas explosiones. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Clara, en su desesperación, tomó la mano de Tomás. «No sé qué creer, me siento perdida», murmuró, y en ese instante el viento trajo un susurro de dolor y revelaciones. La gente a su alrededor agachó la cabeza, como si presintieran que el destino de Clara, de alguna manera, estaba más tejido en el de Tomás de Ló. ¿Qué habían imaginado? «Clara, mira», Martín empezó a articular, pero un grito cortó el aire. Era la abuela, con lágrimas en las mejillas. «La verdad no es lo que piensas. Tu madre no es quien crees». Palabras enigmáticas que flotaban en el aire cargadas de significado. El café estalló en murmullos. Tomás, con el corazón latiendo en su garganta, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiéndose un extraño entre aquellos que creía conocer. «Martín es el verdadero culpable del accidente», la abuela afirmó, señalando con un dedo tembloroso. La multitud quedó muda, la incredulidad se instauró como un manto pesado. ¿Qué acababa de decir? Martín, que esperaba que la revelación de la madre de Clara cambiara el curso de la conversación, quedó paralizado. Todos los ojos se volcaron sobre él y su arrogancia se desvaneció, dejando al descubierto a un hombre acorralado. «Es una mentira, lo niegan», balbuceó. Clara retrocedió, sus ojos abiertos como platos. La realidad estaba desmoronándose ante ella como un castillo de naipes. «¿Qué?». Su voz era un eco de incredulidad. Tomás se movió más cerca, su mano buscando la de Clara, un intento de ofrecer apoyo en medio de la tormenta. «Tu madre me buscó para ocultar la verdad, Clara. Ella no quería que supieras lo que realmente pasó». «No», Clara gritó, la mezcla de ira y tristeza haciéndole estallar en lágrimas. «Tú nunca debiste estar en mi vida». La revelación resonó en el aire como un trueno, y Tomás sintió el impacto de sus palabras. Las conexiones entre ellos estaban tomando una forma completamente diferente. La lucha por su verdad, por el pasado, se tornaba cada vez más oscura. Mientras el caos se intensificaba y las miradas buscaban respuestas, Tomás comprendió que la batalla apenas comenzaba. La pregunta ya no era solo sobre el amor, sino sobre la identidad de cada uno, sobre quiénes eran realmente. ¿Podrían ellos encontrar la verdad en medio de todo este sufrimiento? Todo estaba a punto de desbordarse y el futuro era una niebla densa. Cuanto más tendrían que sufrir antes de encontrar la salida, Tomás sentía que el aire se le entraba en el pecho, mientras Clara lo miraba con angustia y desespero. La tensión era palpable. La voz de Martín resonaba en su mente como un eco amenazante. Todo había cambiado tan rápido. La multitud contenía la respiración. Nadie sabía cómo terminaría esto. «Clara, no tienes por qué estar aquí», insistió Martín, acercándose un paso más como un depredador. Tomás no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que debía proteger a Clara, pero también debía entender qué estaba sucediendo, qué pasaba realmente entre ellos y esta figura sombría. ¿Protegerme de qué? «Déjame en paz», Clara gritó, y su voz cortó el aire helado del café. Era un grito desgarrador que retumbó como un trueno. Martín retrocedió, pero no se rindió. En su rostro, Tomás podía ver la determinación de un hombre que había jugado con su destino y el de Clara. El bullicio de las conversaciones a su alrededor se tornó un murmullo apagado. Fuera del café, los reporteros seguían gritando incesantemente. Todos querían saber la verdad sobre Clara. Fue entonces cuando una figura familiar apareció a través de la ventana. Era Elena, la hermana de Clara, moviéndose entre la multitud. «Clara, por favor», empezó a decir, pero su voz se perdió en el aire pesado. Tomás sintió que lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo. Elena avanzó, y su rostro denotaba una angustia que hizo que todos los ojos se volvieran hacia ella. «No puedes seguir con esto. La verdad está a punto de salir a la luz». Martín sonrió con desprecio. «¿Verdad? ¿Cuál verdad? ¿Esa que escondes bajo el tapete de tu vida perfecta, Clara?» Las palabras de Martín eran como cuchillos, cada una cortaba más profundo que la anterior. Clara trató de responder, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «Es hora de enfrentar quién eres», prosiguió Elena, con una voz que vibraba. «Con la carga del pasado, no puedes olvidar lo que realmente sucedió, el accidente». La sala se sumió en un silencio absoluto. Todos contenían la respiración, esperando lo que viniera. «¿Qué accidente?», Clara apenas logró murmurar. Su rostro palideció aún más. Aquella pregunta pareció volar como un dardo al corazón de Tomás. Su cuerpo se tensó, la escena estaba al borde de estallar. «Te lo hemos contado, te quedaste en la oscuridad de aquel día. La culpa, tu familia», continuó Elena con lágrimas en los ojos. Tomás sentía la intensidad aumentar. Este giro inesperado sacudía los cimientos de lo que estaba empezando a construir con Clara.
Martín se acercó, mirando a Clara como si la tuviera en su puño. No puedes escapar de tus cadenas, Clara. Aquellos que no enfrentan su verdad están condenados. La atmósfera se volvió espesa, tumultuosa. Tomás tomó una decisión impulsiva. «¡Basta!», gritó, levantándose y enfrentando a Martín. «Yo no estoy aquí para permitir que manipules a Clara. Ella merece su libertad, su voz». La tensión aumentó y Martín lo miraba con desdén, pero lo que sucedió a continuación lo dejó atónito. De repente, el silencio fue atravesado por un estruendo ensordecedor. La puerta del café se abrió de golpe y un hombre robusto, con aspecto amenazante, irrumpió en la escena. «¡Clara!», gritaron sus labios, pero no era solo el pánico en su voz lo que conmocionó a todos. El hombre era Marco, el padre de Clara, a quien todos creían muerto en el mismo accidente. «Tú no puedes estar aquí». Clara, con lágrimas en los ojos, se lanzó hacia atrás buscando distancia de la figura que la acechaba desde su pasado. «Tú no puedes ser real». La multitud se congeló, los murmullos se extinguieron. La mirada llena de dolor de Marco atravesó la habitación. «Clara, hay cosas que no sabes. Las cosas no son lo que parecen». Tomás sintió que el mundo se desvanecía. Todos los secretos, las verdades ocultas, estaban saliendo a la luz una tras otra. Un nuevo giro, Clara, su vida, todo lo que creía, parecía desmoronarse ante sus ojos. La mirada entre Clara y su padre era una mezcla de rabia, confusión y dolor. Las revelaciones se acumulaban y nadie sabía hasta dónde llegarían. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no volviste? ¿Por qué dejaste que pensara que estabas muerto?». Clara exprimió cada palabra en su desesperación. Tomás sintió que su corazón se encogía porque ya no era solo el destino de Clara el que estaba en juego, era el suyo también, porque ese día no solo tu madre estaba allí, había otros involucrados. Yo fui el culpable del accidente. La revelación dejó el aire completamente enrarecido. Las miradas se dirigieron hacia Marco, todos atónitos. El rostro de Clara se tornó pálido y su mente trataba de procesar la nueva realidad. «No, no puede ser, tú no puedes ser el culpable, no puedes», gritó. El caos reinó de nuevo. El café se convirtió en un lugar de duelo, de preguntas sin respuesta, de miradas que buscaban claridad en medio de la tormenta. «¡Basta! ¡Esto se acabó!», gritó Martín, sintiéndose amenazado por la nueva información. «Nadie va a creer tus mentiras, Marco», pero Clara, a punto de desmoronarse, se sintió colapsar. La revelación de su padre como culpable del accidente no solo amenazaba su conexión con Tomás, sino que podía romperla por completo. «Dime la verdad, ¿por qué no te fuiste después del accidente? ¿Por qué permitiste que mi madre cargara con esto?». Clara, entre sollozos, necesitaba respuestas, pero el tiempo parecía congelarse. Tomás sintió que su mundo giraba, como si las piezas de un rompecabezas se estuvieran juntando a la fuerza, pero algunas nunca encajarían. La verdad era un monstruo que podría devorar todo. «Clara, yo solo quise protegerte», murmuró Marco con una voz quebrada, pero en sus ojos había un remolino de secretos aún por desvelar. Y así cada uno se encontró atrapado en su propia tormenta. El futuro era incierto y las sombras acechaban, esperando el momento adecuado para reclamar lo que una vez fue. La necesidad de respuestas estaba a la vuelta de la esquina, pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Serían capaces de enfrentarlas? Tomás sentía que el aire le faltaba, como si cada palabra arrojada cayera como un ladrillo sobre su pecho. Clara, frente a su padre, llevaba la confusión claramente impresa en su rostro. Pero la revelación de Marco, el culpable del accidente, era solo el comienzo de un torbellino que nadie había previsto. «No, esto no puede ser», gritó Clara, sus ojos chispeando con dolor. Pero Marco, entre las miradas atónitas de todos, comenzó a temblar. «Necesito que entiendas, Clara, no fue un accidente, fue un encuentro, y yo no estaba solo». Sus palabras cortaron el aire y el silencio se adensó como una nube oscura. Tomás miró a Clara, quien parecía a punto de desvanecerse. «¿Qué quieres decir con que no estabas solo?». Su voz era un susurro cargada de incredulidad. Marco se tapó el rostro con las manos, como si estuviera tratando de esquivar un rayo de luz que lo dejaba desnudo ante todos. Entonces todo se desató. Desde la esquina del café, una mujer salió del caos. Con un abrigo rojo ardiente que contrastaba con el ambiente helado, la figura se hizo visible. Marco, su voz resonó como un eco de viejas heridas. Todos miraron hacia ella, la confusión se multiplicó en la mirada de los presentes. «¿Tú, qué haces aquí?», gritó Marco, su voz trémula. La mujer se acercó, chacando como un espíritu que regresaba de entre los muertos. Los ojos de Clara se abrieron como platos, no podía creer lo que veía. «Sofía», murmuró, «¿es realmente tú?». La mujer Sofía levantó la vista, mostrando una expresión de rencor.
Tu madre empezó, pero Martín, tomado por la rabia, la interrumpió con un empujón. No es el momento, Sofía, no tengo nada que ver contigo. La tensión se hizo palpable, como un resorte dispuesto a estallar. Tú eres el responsable, gritó Sofía con furia. Eras tú quien conducía esa noche, y sabes que el que estaba en el coche contigo no era solo un amigo. Ahora todos se sentían atrapados en una telaraña de secretos inconfesables. Los murmullos se hicieron eco entre los comensales, cada vez más inquietos. ¿Qué estás insinuando? Martín, desbordado, comenzó a retroceder. Clara miraba a su padre. Luego a Sofía, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad era un monstruo devorador. Yo era parte de ese grupo. Ese accidente, Sofía se detuvo, respirando hondo antes de soltar la bomba. Fue una decisión consciente. Ustedes estaban ahí para esconder la verdad. El silencio era casi ensordecedor. Tomás sintió un escalofrío que recorría su espalda. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó, sintiendo el peso de las miradas sobre sí, porque yo también estaba en el coche. Eran mis amigos. Sofía dejó caer la palabra como si fuera un puñal. La revelación lo golpeó como un tsunami. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el cuadro era aterrador. No, esto no puede estar sucediendo, Clara gritó, llevándose las manos a la cabeza, como si intentara contener una tormenta. ¿Qué más ocultas, padre? La desesperación la llenaba, y sus ojos, antes bravos, ahora eran ocres de miedo y traición. Pero antes que Marco pudiera hacer una defensa, el ambiente cambió drásticamente. Las luces del café parpadearon, como si el destino intentara cobrar vida propia. De repente, el estallido de un vidrio hizo que todos se estremecieran. Alguien había golpeado una ventana con fuerza. La multitud se volvió hacia la entrada. Las miradas se fijaron en la sombra que se formaba entre el frío exterior y el calor enrarecido del local. «Clara, sal», gritó una voz que Tomás reconoció inmediatamente. Era Elena, su hermana, pero había algo en su voz que no encajaba. El pánico y la culpa traspasaban sus palabras. Cuando la figura apareció más claramente, los rostros se llenaron de incredulidad. Elena, con los ojos desorbitados, sostenía un dispositivo, una grabadora. «Todo esto está grabado y lo subiré. La verdad saldrá y no podrás protegerte más». La amenaza flotó en el aire, dejando a todos paralizados. Tomás miró a Clara en un mar de emociones. «¿Qué significa esto?», preguntó con un nudo en la garganta. La sala estalló en murmullos de nerviosismo y desespero. La verdad era un monstruo y ahora estaba más viva que nunca. Las consecuencias eran más devastadoras de lo que todos podían imaginar, y el futuro se desvanecía en un abismo de revelaciones. Mientras las miradas se cruzaban, una pregunta resonó en el aire frío: ¿quién realmente era el verdadero monstruo? La tensión en el café era insoportable. Todos los ojos estaban fijos en Elena, que sostenía la grabadora con manos temblorosas. Clara solo podía mirar aturdida, su mente había estallado en una confusión de emociones. El silencio era como un telón pesado que caía sobre la multitud. «Esto no puede estar pasando», Clara murmuró, su voz un hilo quebrado de incredulidad. Tomás sintió que su corazón latía con fuerza, buscando una salida, pero el aire era denso y a su alrededor la atmósfera chisporroteaba de tensión. Sofía, la mujer de abrigo rojo, continuó: «Aquella noche no solo estábamos tú y yo, Marco. Había algo más, alguien más con nosotros». Su mirada se volvía cada vez más intensa, como si fuera un ojo que atisbaba un abismo oscuro. Cada palabra que salía de su boca era un hilo que tejía más secretos en esta compleja tela. «¿Qué? ¿Quién más?». La desesperación de Clara se hacía palpable. Eran demasiadas revelaciones de golpe, el peso de sus palabras parecía aplastarla. Elena se acercó un poco más, tratando de buscar su atención. «No te enfoques en las sombras de ellos. El pasado está comenzando a revelarse como un monstruo, pero debemos enfrentarlo juntas». Para Tomás todo giraba como un trompo descontrolado. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué otros secretos pueden salir a la luz?», preguntó, sintiendo cómo el pánico se aferraba a su pecho. Pero su temor se tornó en asombro cuando, de repente, la grabadora de Elena comenzó a emitir un ruido extraño. Un chasquido, un zumbido, y la luz del dispositivo empezó a parpadear. «¿Qué demonios?», Sofía gritó, retrocediendo en un instante. La grabadora explotó en dos, lanzando fragmentos por doquier. Un grito desgarrador resonó, pero no era él de Sofía, era el de Clara. El mundo alrededor se volvió confuso, todo lo que había creído, todo lo que había presenciado, se desmoronaba ante sus ojos. No, Clara se desplomó al suelo aterrorizada, las lágrimas fluyendo libremente de sus ojos como un torrente. Su pánico era contagioso. Los que estaban alrededor comenzaron a murmurar, una oleada de confusión envolvía el lugar.
¿Qué está pasando? ¿Qué hay de verdad en todo esto? La explosión había revelado un dispositivo oculto en la grabadora, un objeto pequeño que tiraba chispas. Todos los presentes se congelaron, el aire se sintió más frío. Era como si una sombra densa hubiera caído sobre ellos. Entonces, de repente, el ambiente se tornó aún más oscuro y la puerta del café se abrió de golpe una vez más. Un hombre, alto y apagado, con una chaqueta de cuero, irrumpió en la escena. «Clara, finaliza esto de inmediato». Su voz era feroz, resonando con el peso de una autoridad implacable. La multitud se separó, dejando que él cruzara hacia el centro, como si se tratara de un rey que reclamaba su trono. Tomás frunció el ceño, no lo reconocía. «¿Quién eres tú?», preguntó, su tono desafiante, pero el misterioso hombre se volvió hacia Clara, ignorando a los demás. «Tienes que volver a casa. Esto se ha vuelto incontrolable». El ahora incontrolable caos en el café se sentía como un campo de batalla. Tomás no podía entender la insólita mezcla de horror y revelación. Clara, paralizada, miraba a este nuevo intruso, los ojos llenos de dudas. «No quiero volver a esa vida, no más», gritó. La desesperación impregnando cada palabra. El extraño sonrió de una manera siniestra y lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. Con un movimiento rápido, sacó de su bolsillo una pequeña caja, como unas cartas, y la abrió. «He venido a traerte lo que te pertenece». Dentro había una serie de documentos que parecían antiguos, amarillentos, llenos de firmas. «No», Clara grita, levantándose, «tuve suficiente. No aceptaré eso». El terror frío que había sentido antes ahora se transformaba en rabia. Tomás sintió que su pecho ardía con la incertidumbre de cómo todo se estaba desenredando. Y justo cuando parecía que el caos lograba su punto máximo, una historia oscura comenzó a desvelarse del oscuro fondo del café. Los murmullos que habían comenzado a retirarse regresaron en un crescendo ensordecedor. Todo el mundo estaba a la expectativa de cada palabra que escapaba de los labios del extraño. «Eres la heredera de un secreto que podría cambiarlo todo. El accidente no fue un accidente. Estabas destinada a tomar el control de tu vida, desde siempre, Clara». La revelación retumbó en el aire y cada mirada se centró en ella, como si el tiempo se detuviera y todo lo que conocía estuviese a punto de desvanecerse. El verdadero monstruo que acechaba en las sombras podía estar más cerca de lo que imaginaban, y al mirar los rostros de quienes la rodeaban, Clara se dio cuenta de que nada sería igual. Podría enfrentarse a lo que le revelaban sus orígenes, o la carga de su pasado era demasiado pesada para asumir. El caos se adueñó del café, las miradas se cruzaban y el aire se tornaba denso como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Clara, temblando, se enfrentaba a su padre Marco, que ahora revelaba un secreto desgarrador. El accidente que había marcado sus vidas no era lo que todos habían creído. «No fue un accidente, lo hicimos a propósito», gritó, la intensidad de sus palabras cortando el aire como un filo. Tomás sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de él. Las revelaciones estaban aportando un torrente de emociones. La lucha en los ojos de Clara reflejaba la desesperación y el dolor cuando se dio cuenta de que su propia familia le había ocultado la verdad. «¿Por qué? Porque nunca me dijiste esto». Su voz era un eco desgarrador que hacía eco en todos los rincones del café. Los murmullos de los presentes se transformaron en un zumbido inquietante. «Tenía miedo de perderte otra vez, Clara. No quise que supieras lo que hicimos», respondió Marco, con los ojos llenos de lágrimas. Pero el súbito estallido de una ventana rompió la tensión y todos se dieron vuelta. Sofía, la mujer de abrigo rojo, alzó la voz por encima del caos. «Lo que él dice no es cierto». La furia en su mirada parecía arder. «Estabas en medio de una conspiración de jóvenes temerarios. En esa noche éramos más de lo que parece». La verdad se sentía como un monstruo al acecho. Clara estaba completamente perdida. Con lágrimas brotando de sus ojos, se volvió hacia Tomás buscando una respuesta. «¿Es esto lo que soy? ¿Un producto de secretos encadenados?» Las palabras se comprimían en su garganta y Tomás sintió una punzada de dolor. «Clara, somos más que nuestros pasados. No dejes que esto te defina», respondió, tratando de mantener la calma entre la tempestad. Ella lo miró como si buscara un salvavidas en medio del mar embravecido. El desconocido que había aparecido, con su aura oscura, observaba la escena con curiosidad. «¿Qué vas a hacer al final, Clara? ¿Te atreverás a romper esas cadenas?», preguntó con un tono desafiante. La multitud empezó a resentirse, murmullos llenaban el aire. «La verdad debe salir a flote». «No podemos seguir así», alguien gritó desde el fondo, y unas manos aplaudieron, seguidas por la mayoría. Todo el mundo parecía estar al borde de un cambio decisivo.
Clara, temblando, se sintió como un extraño en su propia vida. Pero, ¿qué puedo hacer ahora? Sus ojos se llenaron de incertidumbre. Esa respuesta no venía solo de su padre, era un reflejo del caos que había empezado dentro de ella. Y en ese momento, la abuela, que había permanecido en un rincón, se adelantó. Clara, la verdad puede ser dura, pero es hora de que elijas. Siempre tendrás el poder de decidir tu camino. No permitas que el odio del pasado te impida vivir. Las palabras eran un susurro cálido en medio del frío. Clara se sintió liberada. Tomó aire, sintiendo que la carga comenzaba a disiparse. Sin mirar atrás hacia su familia, se acercó a Tomás. No quiero más secretos, quiero iniciar de nuevo. Si tengo que llevar esto conmigo al futuro, quiero hacerlo con honestidad. Quiero hacer las paces con mi pasado. Tomás asintió, entendiendo la magnitud de su decisión. Juntos lo enfrentaremos, y si alguna vez necesita ayuda, aquí estaré. ¿Crees que eso es suficiente?, inquirió Marco, su voz temblante. La atmósfera se heló de nuevo y Tomás se volvió hacia él. Las palabras no son suficientes. La verdadera redención es necesaria para avanzar. Ese momento de desenlace llenó el café de un aire renovado. La multitud, visible ahora como una chispa de esperanza, empezó a aplaudir de nuevo, un gesto de apoyo hacia Clara y Tomás. La vida, a pesar del desasosiego, renacía entre los fragmentos de una historia desgarrada. Mientras las luces parpadeaban, un nuevo destino se dibujaba lejos de las sombras del pasado. Clara, con el apoyo de Tomás, sabía que el futuro podría ser diferente. Sin embargo, una pregunta permanecía flotando en el aire: ¿qué vendrá después? La verdad, por dolorosa que sea, siempre es el primer paso hacia la libertad. Y ahí la historia queda no como un final absoluto, sino como una puerta abierta a nuevas posibilidades. Eso es lo que no puedes perderte. Así que no lo pienses más, suscríbete ahora al canal para no perder ninguna de las próximas historias exclusivas. El botón de me gusta para dar ese empujoncito que el algoritmo necesita. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías, todo lo que pienses sobre este desenlace. No esperes nada para compartir este video con al menos 5 amigos que tienen que conocer cómo esto termina. Este es el momento de demostrar tu apoyo. La historia apenas comienza y tú no querrás quedarte atrás.